Estamos con la doctora Xóchitl Patricia Campos. Ella es especialista en historia y estudios regionales. ¿Cómo está, doctora? Bien, aquí con mucho gusto de recibirlos. No, nosotros por recibirnos usted a nosotros. Esta charla va a ir en torno a la ultraderecha, que son uno de sus temas, ¿no? Los temas de derecha. Creo apropiado que la primera parte para poder abordar el tema es una definición. En este caso, ¿qué es la ultraderecha? ¿Qué es la derecha? ¿Cómo diferenciarlas? ¿Son lo mismo? Bueno, definir derecha es prácticamente imposible, ¿eh? Cuando nosotros leemos, por ejemplo, los trabajos más recientes de los grandes teóricos de las nuevas derechas, como Casmud, por ejemplo, los autores son muy claros al decirnos derecha puede ser muchas cosas y normalmente se decantan por emplear el término ultraderecha para referirse a una derecha liberal que está muy a favor de las instituciones democráticas, por ejemplo, frente a una derecha radical, Ok. que es la que no está muy convencida de las instituciones democráticas. Y ya para cuestiones coloquiales o para aglutinar a todos estos grupos, se emplea o ultraderecha o nuevas derechas, Claro. ¿no? En plural siempre, porque precisamente por lo que tú dices, hay infinidad de grupos que comparten algunos elementos, pero que son totalmente antagónicos incluso en otros elementos. Al tener todos un bagaje o un basamento conservador, normalmente se vincula a conservadurismo con derechas, entonces al tener todos un bagaje conservador, se presentan todos como ultraderechas, las más modernas, y a partir de allí se hace la distinción en radical y liberal. Ok, entonces el punto de partida fundamental es conocer su posición respecto a la democracia. Ah, ok. O sea, estamos Ujú. hablando de radicales, aquellos que se encuentran desencantados, por decirlo de alguna forma, o inconformes con la democracia Sí, liberal occidental, así es. y la derecha o ultraderecha moderada, por O decirlo de alguna forma, liberal, o ujú, liberal, es la que se encuentra a la favor, democrática. claro, Los que van a elecciones, los que van a ¿no? elecciones, claro. Entonces, en este procuración de definir todavía, las derechas del norte global, por decirlo de una forma, europeas, Ajá. norteamericanas, son las mismas que las derechas del sur global, digamos, latinoamericanas, No, o hay una diferencia, jamás. son No, hay una diferentes. diferencia tremenda, ¿Cuáles serían las tremenda, tremenda. diferencias? Fíjate, la diferencia puede radicar en de dónde vienen, cuál es su origen. Tú sabes perfectamente, pues ahí como politólogos lo saben, cuando, bueno, a Europa hay que observarla y a Norteamérica a partir de bueno, para estos temas, a partir de su participación en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay unas derechas previas a la guerra, hay unas derechas que son posteriores, inmediatas a la Segunda Guerra Mundial, y otras derechas que se empiezan a cocinar a partir de los años 80 y que ya para los años 90 ya están totalmente visibles. Países que han tenido revolución industrial son aparte a los países que, como el nuestro y como todo Iberoamérica, no pasamos Ese proceso. por ese proceso. Entonces, más bien habría que observar de dónde vienen los partidos de derechas, si son previos o sea, si los partidos de derechas que tú ves ahora son una herencia directa de partidos que surgieron en la posguerra, en la segunda posguerra mundial, o si fueron herederos en algún momento y después abjuraron de tal Ujú. herencia y tomaron su rumbo propio, o bien si son totalmente nuevos, o bien si son esta herencia, pero que en lugar de irse como disolviendo sus principios fundamentales, el día de hoy están regresando y van de manera súper ortodoxa, Claro. digamos, ¿no? Ya con valores más ortodoxos. Entonces, las diferencias entre la derecha de Europa Occidental
y las norteamericanas, por otra parte. Y las derechas latinoamericanas pasan por todas estas distinciones. Habría que rastrear, por ejemplo, los partidos de las derechas en Iberoamérica, pues de dónde vienen, quiénes son, cuáles son sus antecedentes más remotos y observar su evolución. Otra cosa que habría que observar para distinguir y para poder observar correctamente a las derechas en Iberoamérica es la cuestión religiosa, fíjate, que a veces es una variable que como politólogos se nos olvida bastante, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, la derecha norteamericana, que es el referente que nosotros tenemos inmediato por la vecindad, pues es una derecha protestante. Claro. Mientras las derechas en Iberoamérica, por ejemplo, durante todo el siglo XX, fueron católicas y ahora, últimamente, son evangélicas. Ok. Pero los evangélicos latinoamericanos o iberoamericanos son muy distintos a los evangélicos norteamericanos. Entonces ahí hay como toda una tradición cultural que sí es necesario dilucidar para poder observar las diferencias entre una y otras. Si esta caracterización que usted hace la tuviera que aterrizar en personajes concretos o conjuntos de personajes concretos, en Europa, ¿qué sería un referente a nivel partido o persona de estas derechas? En Norteamérica, ¿cuál sería? Y en México y Latinoamérica, ¿cuál sería? Bueno, en Norteamérica, pues ahí tienes a Donald Trump, ¿no? Claro. El otro referente, pues su vicepresidente, Vance. Vance, que pertenece también a una derecha totalmente nativista. Y como previo podríamos pensar pues todo el mundo piensa en Ronald Reagan, ¿no? Aunque bueno, hay con ciertos. Matices. Exactamente. Y después hay toda una serie, por ejemplo, de asociaciones, de institutos de pensamiento, la Fundación Heritage, por ejemplo, la Ivy League, que están muy vinculados a estas ideas. Entonces, por parte de Estados Unidos, podríamos pensar en estos personajes, ¿no? Pero sobre todo hay que poner atención, creo, en las sociedades de pensamiento, que a veces también se nos suelen escapar, ¿no? En el caso de Iberoamérica, podríamos pensar en las nuevas derechas actuales, podríamos pensar tal vez en Boric, ¿Boric? en Bukele, perdón, en Bukele, Ah, no, en discúlpame, Bukele en sí. Bukele, no en Boric, Boric es al revés, Sí, no sí, sí, está sí. del otro lado. Bueno, que es una izquierda medio rara, Boric. Sí, Pero pero no de izquierda, derechas. pero no es derecha. Sí, no, discúlpame, en Nayib Bukele, Bukele, ajá, por ejemplo, que es ahora como el campeón de las derechas, ¿no? claro. Jair Bolsonaro, Sí, ¿no? Que también es una derecha bien particular, bien peculiar, evangélica al 100. Y también al lado de ellos tendríamos que pensar en toda esta serie de personajes como Agustín Laje, por ujú, ejemplo, pero también algo muy raro en otros personajes que se asumen a sí mismos como libertarios. Javier Entonces es, Milei, ¡au! Exacto, ¿no? claro. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces, o Milei, ¿no? Esos podrían ser como los paradigmas. Y ya para Europa, Europa podríamos pensar en algunos líderes polacos, en Hungría, sí. en Portugal, en Chega, por ejemplo, Portugal, en Fidesz. Y bueno, para el mundo ibérico, pues ahí está Vox, ¿no? Vox, Y ¿no? Santiago Abascal y toda esta Giorgia Meloni Giorgia por Meloni, por supuesto, los Le Pen, Le Pen, ajá. ¿no? Los Le Pen que han ido como, Que acaba de fallecer Jean-Marie Le Pen, ¿no? sí, y que por ejemplo, derecha, tú piensas en el personaje de derechas, dices, bueno, Jean-Marie Le Pen. Pero la hija, Marine, aparece un personaje como bastante raro, como muy contestatario. Sí, incluso ella expulsa a su padre del partido. Exacto, pero sigue dentro de las derechas. Pero la nieta se asume como de izquierdas, ¿no? De una izquierda bastante moderada, pero de izquierdas. Entonces, ahí uno ve la Sí, sí, trayectoria generacional de ciertas, ¿no? Y, y bueno, para el caso de España, al lado de Santiago Abascal y de Vox,
podríamos pensar en la Fundación Disenso, por ejemplo, y en toda esta teoría que despliegan de la iberofonía, Ujú. que suele ser muy importante también para observar la relación entre España e Iberoamérica y los propios partidos políticos que pudieran surgir de allí, ¿no? Sí. Son muchas derechas y Muy, muchos muy, personajes y con muchísimas. características muy particulares entre ellas que las diferencian, ¿no? Sí. Pero a veces pareciera que están comunicadas entre ellas o que comparten un tipo de agenda global, ¿no? Hablamos de que Donald Sí. Trump llegando con Elon Musk, hablamos de una derecha que también se mete en un terreno intervencionista no convencional, de redes Ujú, no claro. de militar y de dinero, sino que de redes sociales, por ejemplo, Sí. ¿no? Con Twitter, bueno, X, en el caso de Elon Musk, que es lo que acaba de pasar con Alternativa por Alemania en días Ujú, recientes, ¿no? también. Parece que hay una agenda común compartida a pesar de las diferencias. ¿Existe esa agenda? O sea, a veces pensaría uno que se asume de izquierda que la derecha entendió mejor a Gramsci que la propia izquierda, Sí. ¿no? ¿Usted qué piensa acerca de eso? A mí se me hace que la izquierda entendió muy bien a Gramsci y generacionalmente dejó de leerla. Ok, Y la derecha entendió muy bien quién era ¿no? La sí, contraparte y se dedicó a estudiarla. Yo creo que es eso. Y luego, bueno, no sé si haya una agenda global, porque mm, si bien algunos personajes de nueva derecha son globalistas, otros no lo son. Si bien algunos son eurasianistas, otros dicen, no, pues yo prefiero a la OTAN, ¿no? Entonces ahí tenemos los que pertenecen a la OTAN y los que pertenecen a, ¿no? gracias. Eurasia y que se asumen. Y luego, por ejemplo, los que están a favor de la Unión Europea y los euroescépticos. Y luego hay unos, por ejemplo, que están a favor de la Unión Europea y quieren entrar, pero le ponen condiciones. En Ucrania, ¿no? Digamos. Ucrania, Polonia, Todo el terreno Hungría, postsoviético. exacto, ¿no? Que dicen, bueno, Unión Europea necesita a estos países y estos países se aprovechan para imponer algunos valores que evidentemente no son del todo armónicos Ujú. con la noción o con la idea principal o fundante Sí, de la Unión Europea, ¿no? Pues no por nada les dicen los chicos malos claro. de la de la Unión Europea. Entonces, no sé si haya una agenda común, no lo creo, o me cuesta trabajo, ¿no? Tal vez haya agendas entre los eurasianistas, Coincidentes, ¿no? exacto, y lo que sí tienen, ahí sí están en la misma sintonía, es en una serie de valores occidentales, ¿no? En la lógica también, por ejemplo, de Samuel Huntington, por ejemplo, ¿no? Ujú. De pensar en los valores occidentales cristianos como, El modelo a como seguir, una, ajá, como un eje ahí conductor, ¿no? De todas sus acciones. claro. Pero agenda, no lo sé. ¿Podemos hablar de batalla cultural en este momento de la historia? Uno pensaría, bueno, se llega a tener el paradigma que caída la Unión Soviética llegó el fin de la historia. Claro. Llegó la hegemonía norteamericana, o más bien del imperio anglo, ¿no? Norteamérica como este Sí, heredero de los británicos, por decirlo de alguna forma. ¿Hay batalla cultural actualmente? sí, 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 totalmente. Precisamente parte del éxito o de la visibilidad que han cobrado las nuevas derechas es este discurso de batalla cultural, de guerra civilizatoria, ¿no? En donde los valores de Occidente están dando una batalla frente al mundo islámico, por ejemplo, ¿no? Lo Multipolar, ¿no? multipolar, Podremos decirlo de alguna forma. así es, ¿no? Y que bueno, por ejemplo, en Europa uno lo entiende bastante bien cuando ve uno las noticias. Pones las noticias y dices, bueno, ya, ¿no? Se pelearon en España, En toda en Europa. Francia, Sí. por ejemplo, en Alemania, ¿no? Ahí la batalla cultural, pues, se ve muy, muy clara frente, o sea, frente a frente el mundo islámico y el mundo cristiano. Lo que no queda muy claro, y volvemos a lo mejor a tu primera reflexión, es
¿qué pasa en el mundo ibérico? ¿No? Ujú. ¿Quién es aquí el extraño? Sí, ¿No? pareciera que Latinoamérica llegó a un consenso ideológico en algunas zonas, ¿no? Hablamos Exacto. de que hubo un viraje nuevamente a la izquierda o una socialdemocracia, digámoslo de alguna forma, en el que están caracterizados pues estas dictaduras comunistas que sí son de Cuba y Venezuela, Claro. y también tenemos estas izquierdas más moderadas de México, Ujú. Chile personalmente De yo no lo Chile. englobaría, pero Colombia, por ejemplo, Claro. Brasil nuevamente, una vez más. Sí, Entonces pareciera que este lado nos recargamos hacia la izquierda y en Europa convulsiona hacia la derecha. claro. La cuestión es que, acuérdate, por ejemplo, en Europa, los gobiernos de izquierda, lo que se llamó la marea roja, Ujú. pues ya fracasó. ¿No? No, a lo mejor no dio los resultados esperados, no lo sé, pero ya. Y en América, que siempre vamos un poquito más tarde, en América apenas estamos observando el, esta, la posibilidad de cuestionar los éxitos de los gobiernos de izquierdas y entonces lo que estamos viendo es esta ola de gobiernos contestatarios de derechas, ultraderechas, ¿no? Que ya les surge un recambio. Ujú. Ahora, frente a esto, en Iberoamérica, la guerra cultural o la guerra civilizatoria es tremenda porque se ha traducido en aporofobia. Ujú. O sea, me chocan los pobres. Sí, O sea, ¿qué vamos a hacer con esa gente? Cuando en claro. realidad, bueno, pues si somos pobres si persisten las desigualdades estructurales es precisamente porque hubo un Estado que fue incapaz De asegurarles unas condiciones de vida de cerrar la brecha. estables. Ujú. Y el día de hoy no podríamos pensar en una meritocracia cuando no todos hemos tenido oportunidades. Todo este debate nutre lo que en ocasiones mal entendió algún actor de derecha para, para caracterizar, ¿no? A las comunidades. Ahora quiero preparar la charla, ya que es una caracterización de este movimiento de derecha global, bueno, derecha global no, sino de derechas en el mundo, Ujú. llevarla a un actor fundamental y regionalizarla. Es decir, estamos no hablando de China, cuando creo que es uno de los actores esenciales para entender este nuevo reubicamiento de fuerzas en el mundo, Claro. y regionalizarle hacia la relación México-Norteamérica. ¿Cómo ve esa relación frente a China? Bueno, yo creo que México se caracteriza por llevarse bien con todo el mundo, ¿no? Sí, claro. No tenemos así como que mayor problema en términos Ujú. diplomáticos. Pero la cuestión se pone muy diferente cuando hablamos en términos económicos. Y ya en términos económicos, pues es que México además no le ofrece nada a nadie. México no es un buen lugar para las inversiones chinas y México ha dejado de ser un buen lugar para las inversiones norteamericanas. México ni siquiera para maquilar, ¿no? Es competitivo. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que la relación de, de México está bastante más cercana a los Estados Unidos por una cuestión de necesidad, de buena Geográfica, sí. vecindad, de geopolítica, etcétera, que con China. Y China, obviamente, pues jamás invertiría en una planta armadora o en cosas así en México. Lo veo lejanísimo. Pero justo sabemos que hay una necesidad de buena vecindad con Estados Unidos, pero en este momento preciso no parece que haya condiciones de Estados Unidos para generar una buena vecindad con México, ¿no? Claro, bueno, es que también imagínate si tú tuvieras un vecino como México, Bueno, también el vecino de Estados Unidos no ayuda mucho que ¿no? digamos. Somos Entonces, dos fichitas los dos. exactamente, Pero justo, ¿no? Estados Unidos busca competir hegemónicamente en términos económicos con China, que en este Ujú. momento se posiciona a ser próximamente la primera economía del planeta. Claro. Pero si uno compara las dimensiones China-Estados Unidos, son lejanísimas. Poblacionalmente Ujú. hablando, es enorme la población china a comparación de la población norteamericana. Sí, Tal vez la única forma de competir con ellos sería regionalizando la economía,
pero existe una resistencia en ese momento norteamericana a hacerlo, ¿no? Por parte de Por Donald Trump. supuesto. Pero es que además, imagínate, China y Estados Unidos se llevan muy bien. En términos económicos se llevan muy bien. En términos de medios de comunicación se llevan muy bien. Hay más en común entre los Estados Unidos y China, que además los dos son hegemones, que entre México y China, Claro. ¿no? Yo lo que veo, y no le entiendo mucho a estas relaciones, pero yo lo que observo es más una relación México, Estados Unidos, China, Trilateral entre el... Claro. en donde México sigue siendo el, la parte dependiente, Sí, ¿no? claro. En donde México no puede eh, sacudirse la influencia de Estados Unidos bajo ninguna circunstancia. Es una influencia histórica. Vaya, presidentes que tienen que pedir permiso, Sí. ¿no? En donde Estados Unidos dicta la política exterior de México, pero buena parte de la política interna también. Entonces, frente a eso, pues Estados Unidos no podría evadir la, el control de los Estados Unidos. Y además, Estados Unidos también está invirtiendo en muy buenas relaciones, por ejemplo, con Chile, Uh-huh. ¿no? Y, y la modernidad, de alguna manera, el desarrollo, se ha logrado perfectamente en este país y en Colombia también, que podría servir como modelo incluso para México. De esta manera, Estados Unidos podría conservar su dominio material, sobre todo Iberoamérica, y a partir de allí, bueno, generar otro tipo de negocios con otro Con país, otro ¿no? país, claro. Y a estos países, imagínate a Colombia, a Chile. Chile ya lo vivió. Sí. Chile está genial, ¿no? Con, con una buena relación con Estados Unidos. Uruguay, por ejemplo. Sí, México se resiste, pero es el destino natural, Es que es ¿no? complicada la relación. Y valdría la pena también intentarlo. Hay, Intentarlo. la relación actualmente en México-Estados Unidos se antoja difícil en muchas, Sí, políticamente hablando, ideológicamente estamos creo que en dos esferas distintas respecto a nuestros gobiernos un claro. poco, y también hay una fuerte intención intervencionista de Estados Unidos, ¿no? Le platicaba antes de la entrevista que yo veo que hay un terreno mediático muy evidente tendido para Sí, justificar una posible intervención norteamericana. ¿Usted cree que puede llegar a pasar eso? sí, 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 sí. en los próximos 4 años. Tal vez, sí, sí, sí. Es que sectores de la población verían con buenos ojos este tipo de intervención. Tal vez estamos pensando así como en las películas, o como en Colombia, ¿no? Intervención Claro, militar, Afganistar un poquito, ya exacto, llevando al ¿no? O sea, extremo, el ¿no? extremo, ¿no? Pero tal vez pensando de manera amable, pensaríamos quizás en Colombia, ¿no? Trump es amable, Trump no es amable. ese es el problema. Trump no es amable. Y por otra parte, México tampoco brinda ahí muchas posibilidades, ¿no? El Estado mexicano es muy débil y es débil frente a poderes fácticos, ¿no? Hay ahí algunas rémoras que tenemos que vienen de la colonia, Uh-huh. o sea, que vienen de cuando Castilla y León se juntan, o sea, desde entonces, ¿no? Traemos ahí una herencia patrimonial, corporativa, este, clientelar, caciquil, y es la hora en la que el Estado no ha podido institucionalizarse porque tiene que estar cuidándose y negociando de manera informal con estos poderes fácticos que le sobrepasan. Ahora imagínate si el Estado mexicano y los gobernantes en turno no han logrado institucionalizar verdaderamente un Estado y tienen que estar pidiendo permiso y pidiendo perdón y negociando de manera poco institucional con estos poderes fácticos. Imagínate un Estado así de débil, si va a poder negociar o si va a poder hacer gala de soberanía
frente a una hegemonía como la de Estados Unidos, Sí, complicado. ¿no? O sea, México no genera empleos, no genera alimentos, no genera tecnología, ni siquiera da condiciones para que venga inversión extranjera directa. Pues, ¿qué hacemos? Claro. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Esa relación con Estados Unidos va a ser un tema, pues, de 4 años por Para lo menos, observar. para observar de 4 años. No sabemos qué nos espera Trump. Algunos piensan que por su perfil de empresario se va a moderar. Claro, Yo lo veo totalmente al contrario. al contrario. Yo veo un empresario depredador y es lo que creo que viene para acá. En estos 4 años, usted, en un análisis prospectivo, es la pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados, ¿qué ve para México? Uy, pues, ¿qué tipo de escenario quieres? ¿El bueno? ¿El Los dos. malo? ¿El peor? Normalmente quienes hacen prospectiva El bueno, el malo y el y el intermedio. intermedio, normalmente quienes hacen prospectiva te dicen, bueno, a ver, hay que desear, ¿no? En términos de generar futuros, escenarios futuros, el futuro deseable. O sea, un escenario tendría que ser el futuro deseable. Otro, el futuro efectivamente plausible. Claro. Otro, un futuro que es real, pero que no te va a gustar, Sí, claro. ¿no? Y otro, el catastrófico, Sí, el que otro lado. exactamente, o sea, yo creo que en el escenario catastrófico, pues Afganistán, ¿no? Que es remotísimo, porque también a Estados Unidos no le conviene tener un Afganistán. Sí, no, claro, sería una desestabilidad enorme. Claro. El escenario fabuloso, el ideal utópico, es que Estados Unidos y México efectivamente logran una relación de súper respeto. México, en la lógica cultural que no tenemos, México se occidentaliza, decide así hacer un corte y dice, no más. Somos occidentales, nos cueste lo que nos tenga que costar. Que no lo creo. Que fue el escenario, por ejemplo, en algún momento de Turquía, ¿no? Sí, O de Irán, sí, ¿no? claro. Que dicen hasta aquí y me vuelvo occidental de un día para otro. Y los escenarios intermedios, pues podrían ser, por ejemplo, el hecho de una intervención moderada a través de lo que está haciendo Donald Trump antes de ser presidente, que es te voy a imponer sanciones. Viene el derecho internacional, te voy a sacar de algunos organismos internacionales o te voy a bloquear. Esa podría ser, creo que, el escenario más real de una intervención suave, pero contundente, digamos. O sea, no de guerra y tal, pero sí Sí, que no contundente. destroce el país, pero que Exacto. dé un mensaje claro. Y que obligue a México, al gobierno mexicano en turno, a dejar de negociar con poderes fácticos. Creo que ese es el futurable, ¿no? Porque hay futuribles y futurables, ¿no? Entonces yo creo que ese es el mejor escenario. El mejor Y escenario. además creo que sería un escenario fuerte, pero ecuánime. Claro. ¿No? Redituable a futuro. A futuro. ¿Qué te va a costar? Sangre. No, porque los poderes fácticos no están dispuestos a negociar. ¿No? Han mandado toda la vida, ¿cómo dejarían de mandar ahora? Bueno, aquí empezamos a ver precisamente buena relación de la presidenta con la Iglesia Católica, ¿no? Para la campaña de desarme, por ejemplo. Buenas relaciones de la presidenta, por ejemplo, que de manera informal se suma a estas treguas que a veces piden los ministros católicos, ¿no? A la delincuencia. Y que la delincuencia, pues, no en mi caso les hizo, ¿no? Pero bueno, se simbólicamente hace. en un acto. Exactamente. Entonces, tal vez estas buenas negociaciones, buenos acuerdos. Esa diplomacia interna, puede ser de alguna forma. Exactamente. Para que llegue algún momento en el que el Estado deje de negociar con poderes fácticos. Y predomine Y predomine la ciudadanía, las instituciones y demás.
Lo otro, bueno, en ese escenario tendríamos que construir partidos políticos, élites políticas capaces técnicamente, a mí nos va a costar, técnicamente y éticamente responsables. Contención política, mediación, ciudadanización, como una enseñanza, ¿no? Cotidiana de la ciudadanía, etcétera. Y pues yo veo eso, ¿no? Una reconfiguración total del sistema político mexicano. Que yo creo que se oye muy mala onda, pero yo creo que a golpes de derecho podría conseguirse. Podría conseguirse. Entonces esos son los Es escenarios que terrible, ustedes... ¿no? Sí, suena... O sea, también no es un escenario No hay bueno. ningún escenario bueno, ¿no? Nada pinta bueno en la próxima década, por lo menos. Pero pues imagínate. Y ya ahí, pues ya sabes, de manera utópica siempre, lo que te preguntaríamos, ¿no? O todos nos preguntaríamos, ¿qué es lo que me toca hacer? Claro. ¿Qué me toca? Desde sacar la basura a la hora que me toca. Desde el saber cívico hasta el deber político, ¿no? Todo. Político personal, no entendido como ser diputado, sino cívicamente. ¿Qué te toca? Discutir, hablar, todo. ¿Qué te toca? Pues sería todo, doctora. No. La otra cuestión, ¿sabes qué? Creo que valdría mucho la pena, ahorita que dices esto del empresario depredador, hay que acordarse que Donald Trump es nativista. Sí. Y es dominionista. ¿Dominionista a qué se refiere? Pues esta tendencia que va al Génesis y dice, a ver, cuando Dios creó al mundo, no al mundo, al universo, ¿no? Pero bueno, al mundo, ya sabes que separó aguas, y hizo el día, la noche, se generaron plantas, Él las hizo, hizo animales. Y cuando vio que algo le faltaba, creó al hombre y lo hizo un ente divino, o sea, terreno, pero divino. Y como es divino y es su creación más pura, la pone en el centro y le entrega todo. Y le dice, tú eres el Señor. Entonces te puedes comer al pollo, te puedes comer, claro, ya entendí. ¿no? Y en ese sentido también puedes hacer uso de todo lo que haya en la creación. Por eso ves que no le creen hay sectores en Estados Unidos que no le creen al calentamiento global, que no le creen al coronavirus, ¿no? Que no le creen a que el petróleo se va a acabar. O pues que a lo mejor no se acaba, pero que no le creen a que la tierra va a colapsar porque se está quedando hueca. Sí, a la ¿no? afinidad de recursos naturales, claro. No le creen. Y en todo caso, si eso ocurriera y fuera malo para el hombre, Dios puede corregirlo. Ok. Tienen esta... Es una cosmovisión. Claro, esta ideología de la providencia divina. Es una cosmovisión. Y a veces, desde la ciencia política y desde aquí de México, lo dejamos de lado. Pero si lo rastreáramos y si rastreáramos muchos de los productos que se generan en estas sociedades de pensamiento que te comentaba de Estados Unidos, muchos institutos de investigación y demás, son ideas profundamente arraigadas y tremendamente diseminadas. Hay muchísima población que sí es cristiana, así ortodoxa en este sentido, y que te lleva, por ejemplo, a educar a los chicos en la casa, que te lleva a decir no al aborto bajo ninguna circunstancia, que te lleva a que los productos no se modifican genéticamente, pero que también te lleva a acabártelo todo. Coches. Claro. ¿No? A que Los Ángeles se tiene que reconstruir y que para eso necesitamos madera. Bueno, Los Ángeles es una cosa, claro. Por ejemplo, ese tipo de cuestiones. Muy interesante. Ese nos da para el próximo podcast que tendremos. Yo creo que sí, para la tesis. Para la tesis. Sería todo, doctora. Muchas gracias. Muy interesante todo.